El protector y los 4 guardianes. Capítulo 27. La revelación. Tardó mucho en llegar. La batalla dentro del ministerio, si así se le podía llamar, o mejor dicho, una zona de guerra, se había reanudado tras la llegada de Voldemort. Se desató el infierno cuando los mortífagos oyeron las órdenes del Señor Tenebroso, recuperaron el aliento y lucharon con más ahínco que antes. El caos de la batalla se intensificó con todo tipo de hechizos lanzados. Hablando de batalla, Harry y Voldemort estaban enfrascados en una furiosa batalla, mientras sus hechizos eran un desenfoque, y ambos luchaban por el dominio sobre el otro. Las oleadas de poder que emanaban, junto con la enorme ira y odio que se respiraba en el aire, eran aterradoras, como mínimo. Nadie se atrevió a intervenir, pues, por el poder y la animosidad que los rodeaban, podían intuir que se trataba de un asunto personal. Por si fuera poco, el suelo bajo sus pies empezó a temblar por la cantidad de poder que se liberaba. Harry no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban batiéndose en duelo con Voldemort, pero era dolorosamente evidente que era mucho más poderoso que en su duelo anterior en el cementerio. Sabía que, al igual que Bellatrix y un par de miembros de su círculo íntimo, también había absorbido los núcleos mágicos de otros individuos. La evidencia se reflejaba en la cantidad de magia que emanaba de él. Harry se sentía literalmente en el infierno, con varios cortes, moretones y huesos rotos en su cuerpo. El ritual de curación que realizaba ya estaba trabajando a destajo para intentar curar sus heridas. La mayoría estaría muerta o queriendo huir, pero él no era como la mayoría de la gente. No, lucharía hasta que no pudiera más. Hasta que cada uno de sus huesos estuviera destrozado o destruido, y si hasta la última gota de su sangre se evaporaba, lucharía hasta el final. Pero por ahora, tendría que ser paciente y esperar el momento oportuno, porque Voldemort no sabía que esto era solo una parte de su plan. La parte final ocurriría pronto. Muy pronto. Rodando rápidamente bajo una variante más oscura de la maldición que hierve la sangre, Harry respondió con un amplio látigo de fuego y un ardiente orbe de energía púrpura. Mejoró el último hechizo con los poderes elementales del viento y la tierra. Voldemort bloqueó el hechizo con un escudo conjurado. Pero quienes estaban detrás de él no tuvieron tanta suerte, ya que el impacto resultante los mató. Harry deseaba que esto sucediera, ya que se deshizo de algunos de los hombres de Voldemort y debilitó su escudo. El escudo de Voldemort finalmente estalló cuando el orbe de energía mejorado chocó, haciéndolo resbalar hacia atrás. Por el crujido que Harry escuchó, era obvio que algunos huesos de Voldemort se habían roto. Harry aprovechó la breve pausa de su adversario y continuó su ataque con la ráfaga mágica y una maldición de expulsión. Ambos hechizos impactaron y Voldemort le rompió algunos huesos más, chamuscó su túnica y le provocó una profunda herida ardiente en el costado izquierdo. ¿Y ahora qué, Tom? Es lo mejor que puedes hacer. Gritó Harry. Le dolían todos los músculos. Sudaba profusamente y jadeaba, intentando recuperar el aliento. Los rituales que realizó quizá aumentaron su resistencia y fortalecieron su cuerpo y núcleo mágico, asegurándose de que se recuperara más rápido y no se agotara tan rápido. Pero no aliviaron el dolor ni aliviaban su agotamiento. La furia de Voldemort era digna de admiración mientras rugía a todo pulmón. Su ira y rabia se desbocaron, y sin duda se notaba su habilidad con los hechizos, pues la intensidad de estos aumentaba en velocidad y potencia. Todos se detuvieron a observar el duelo. Se debatían entre el asombro y el miedo, sobre todo miedo. De hecho, la gran mayoría parecía dispuesta a huir, sin querer verse atrapada en el fuego cruzado. Para superar el estilo de duelo oscuro y brutalmente agresivo de Voldemort, Harry luchó con calma y estrategia, usando creatividad e ingenio para igualar la fuerza bruta de su oponente. Hizo que su estilo de duelo fuera indistinguible y la magia que usaba, ilegible. Esto le permitió luchar contra Voldemort en igualdad de condiciones. Horas y horas de práctica de duelo y repasar los recuerdos de su abuelo, tío y padre sobre las habilidades de duelo y el estilo general de Voldemort le ayudaron. Pero estaba especialmente agradecido por las 2 últimas veces que se batieron a duelo, ya que le enseñaron mucho. El estilo de duelo de Voldemort no había cambiado mucho desde su duelo en el cementerio hacía 2 años. Harry sonrió con suficiencia tras desviar un desagradable hechizo púrpura. El poder de Voldemort podía haber aumentado, pero Harry podía ver la base del estilo de su adversario. Pues se basaba en la agresión brutal, la excesiva dependencia del poder y la fuerza, y la dominación absoluta. La sonrisa en el rostro cansado de Harry irritó a Voldemort. Aquí estás, Potter. Enfrentándote a un mago cuyo poder supera al de Dumbledore y Grindelwald en su apogeo, y solo sonríes, dijo Voldemort con frialdad.
¿No te preocupa saber que pronto te reunirás con tus padres en el más allá? ¿Ser el último de tu maldita familia? La sonrisa burlona de Abby se transformó en una gran sonrisa. Tu arrogancia me sigue asombrando, Tom. Es muy triste verte incapaz de ver más allá de tu propia arrogancia y tus errores. Harry dio un paso al frente, limpiándose la sangre y el sudor de un lado de la cara. El mismísimo Salazar Slytherin estaría profundamente decepcionado de lo débil que eres. ¿Débil? ¿Te atreves a llamarme débil cuando te tengo al borde de la muerte? Rugió Voldemort. Tengo más poder del que jamás podrías imaginar. Yo, que he viajado por todo el mundo y he descubierto fragmentos de magia olvidados hace mucho tiempo. Fui yo quien conquistó la muerte al alcanzar la inmortalidad. Todo tu poder jamás cambiará el hecho de que sigues siendo el mismo niño de 16 años, ávido de poder, que conocí hace tantos años. No eres nada, dijo Harry con voz tranquila y fría. En las veces que hemos estado en contacto, no has logrado matarme. Y para que lo sepas, hoy no moriré. Ahí es donde te equivocas, replicó Voldemort con brusquedad. Cometiste un grave error al obligarme a venir. En cuanto tenga la profecía, estarás acabado. Harry hizo algo que pilló a Voldemort desprevenido. Harry rió. Siempre con el vaso medio lleno, ¿verdad? Traerte aquí era solo una parte del plan, ya que aún no hemos llegado al final. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó el orbe azul claro. En cuanto a la profecía, ¿la deseas tanto? Tómala, le lanzó la profecía a Voldemort, quien la invocó en su mano con un movimiento de varita. ¡No! Harry, ¿qué has hecho? Gritó una voz familiar. Todos se volvieron hacia la fuente para ver a un Albus Dumbledore disgustado y temeroso aparecer desde una de las terminales de la Red Flu. Voldemort sonrió al ver la expresión mortificada del anciano mago. Era como el caramelo más dulce que jamás había probado. Llegas demasiado tarde, Dumbledore. La profecía ahora es mía, dijo triunfante. Los ojos azules de Albus se entrecruzaban entre la ira y el miedo ante la profecía en la mano de Voldemort antes de entrecerrarse en Harry. La ira en sus ojos azules superó al miedo. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Lo has arruinado todo. En respuesta, Harry se limitó a sonreír. Más bien arruiné tu gran plan, Dumbledore. Continuó cuando Dumbledore dudó. Ah, sí. Lo sé todo sobre tu plan. ¿Cómo facilitaste que alguien escuchara tu entrevista con Sybil Trelawney y en el pub de tu hermano aquella noche de hace 16 años? ¿Cómo nos tendiste una trampa a muchos de nosotros, a mí y a mis padres, para asegurar el éxito de tu plan? ¿Por qué me enviaste con esos mugles que odian la magia? La razón por la que te interesaste tanto en mí. ¿Y por qué, a sabiendas y a propósito, no hiciste nada para detener a Voldemort la primera vez que llegó al poder y después de que recuperara su cuerpo en el cementerio? Querías un arma. Alguien que reparara un error que cometiste. No importaba cuántos inocentes murieran, siempre y cuando tu plan tuviera éxito. Estabas tan empeñado en asegurarte de que el mundo mágico te reconociera como el mejor mago de todos los tiempos que estabas dispuesto a traicionar, manipular y matar a cientos, si no miles, de brujas y magos inocentes. Por Merlín, lo hiciste durante la Gran Guerra con tu juguete, Heller Grindelwald. Para colmo, lo volviste a hacer la última vez que este imbécil ascendió al poder, señaló con el pulgar a Voldemort, quien guardó la profecía en el bolsillo de su túnica. Basta. Ordenó Dumbledore. Te prohíbo que digas nada más, sacó rápidamente su varita. Por una vez, estoy de acuerdo, dijo Voldemort con voz fría. Aunque aprecio la profecía, Potter, debes morir por tus transgresiones contra mí. Oh, no lo creo, resonó la voz de alguien por todo el atrio. Voldemort apenas pudo esquivar una serie de hechizos. Sectum Sempra, hervir sangre, licuefacción de órganos y algunos otros hechizos oscuros y peligrosos. Quedó momentáneamente atónito y luego entrecerró los ojos con ira cuando la persona apareció junto a Potter. Así que parece que debería haber prestado más atención a los rumores que te rodean. Por fin muestras tu verdadera cara, Severus. Después de todo lo que he hecho para ascender en mis filas, te revelas como un traidor a mi causa. Mi única pregunta es, ¿por qué? Eres un arrogante, pretencioso y engreído, dijo Severus con frialdad, con una mueca de desprecio en los labios. ¿De verdad creías que te sería leal después de descubrir cómo me traicionaste? Mataste a mi esposa Seleana y a mi tío Octavius. Para curar las heridas de la cantidad de gente que me arrebataste. Mataste a mi hermana, Lily. Mi mejor amiga, su voz se llenó de veneno. Si quieres matar a mi hijo, primero tendrás que acabar conmigo. Hijo.
Gritaron Albus y Voldemort al unísono, completamente escandalizados por lo que dijo Severus. Cualquier pensamiento que pudieran haber estado pensando se esfumó de inmediato por lo que acababan de oír. Severus era el padre de Harry. Harry es el hijo de Severus. En lugar de responder, Severus lanzó una serie de hechizos contra Voldemort mientras Harry se defendía de varios hechizos de Dumbledore. Tras un intercambio de hechizos, Harry logró golpear a Dumbledore con un antiguo y poderoso hechizo de la verdad de las profundidades de la biblioteca de Ravenclaw y un hechizo de la biblioteca de la familia Black. Al combinar estos dos hechizos, no importaba lo hábil en oclumancia o lo reservado que fuera Dumbledore. No pudo vencer su poder y se vio obligado a decir la verdad. No sé cómo descubriste mi pasado con Hagrid o cómo descifraste mi plan, pero por el bien común, debes morir. Sí, les tendí la trampa a tus padres, como a tantos otros. Después de todo, no son más que ovejas que deben hacer lo que yo digo. Por derecho propio, soy el mago más grande desde Merlín y merezco ser reconocido como el líder del mundo mágico. Las cejas de Albus se desvanecieron y sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que acababa de decir. ¿Por qué acababa de decir eso? Se suponía que nadie debía saber de estas cosas. ¿Qué me hiciste? Preguntó Dumbledore con los ojos encendidos. ¿Qué te pasa, anciano? Dicen que la verdad te hará libre, respondió Harry con una sonrisa. Una risita escapó de sus labios. Ya que decir la verdad te resulta tan difícil, creo que te vendría bien un poco de ayuda. Cortesía de la casa Black y la casa Ravenclaw. Albus estaba más furioso que nunca en su vida, pues Harry lo había maldecido. A pesar de sus mejores esfuerzos por eliminar los hechizos y permanecer en silencio, no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Mientras tanto, Severus continuaba su duelo contra Voldemort. Bloqueó una maldición asesina con el guantelete antiasesinato de su brazo izquierdo. Voldemort gruñó, furioso. Snape había estado trabajando en su contra todo este tiempo y nunca sospechó nada. Solo fingía lealtad. En otra ocasión, Severus. La próxima vez que nos veamos, sufrirás más que nadie y correrás la misma suerte que tu esposa y tu tío, siseó Voldemort. Señaló a sus tropas, diciéndoles que era hora de partir. Conjuró una densa nube de humo negro y se apareció fuera del ministerio. Ya veremos, respondió Severus, quien eliminó a un puñado de mortífagos con la maldición explosiva cuando intentaron trasladarse. Luego se giró para ayudar a su hijo, quien estaba en un feroz duelo con un furioso Albus Dumbledore. El anciano había revelado algunos de sus secretos más oscuros para que todos los oyeran. Parece que necesitas ayuda, conjuró un escudo para desviar una maldición explosiva. Se me pasó por la cabeza, dijo un cansado Harry. Todavía estaba cansado y dolorido por su duelo con Tom hacía menos de 7 minutos. Míralo así. Podemos marcar esto como una de esas actividades de padre e hijo. Severus no respondió, pues tuvo que esquivar una maldición cortante que le habría arrancado la cabeza. Lucha ahora. Hablamos luego, dijo Severus cuando Harry transformó los dos proyectiles de fuego en un par de tigres. Aquí era donde Dumbledore destacaba más. Transformaciones de batalla. Tras desvanecer a los tigres, se enojó con los dos y mejoró su juego desatando una serie de antiguos hechizos de batalla que obligaron a Harry y Severus a la defensiva. Por suerte, al igual que Voldemort, se familiarizaron con el estilo de duelo de Dumbledore gracias a los recuerdos de Charlus y Arcturus y a lo que aprendieron de Grindelwald. Conoce a tu enemigo. El conocimiento es poder. Ninguno de los dos dejó un hueco en sus defensas ni una debilidad que explotar que no estuviera protegida por el otro y solo estaban recibiendo un número mínimo de heridas. No mucho después, Miwa y Arcturus se unieron a la batalla, diciéndole a Harry que retrocediera un rato para recuperar el aliento. 4 minutos después, volvió a la batalla después de que la mayoría de sus heridas hubieran sanado, su poder se hubiera restaurado por completo y hubiera recuperado el juicio. Durante más de 1 hora, los 4 lucharon juntos contra Dumbledore. El viejo quizá prefería la transformación de batalla y la alquimia, pero también era un maestro de alto rango en encantamientos de batalla y poseía un extenso repertorio de hechizos en su arsenal. Eso sin contar décadas de experiencia mágica. Severus y Miwa fueron lanzados varios metros hacia atrás tras ser alcanzados por un poderoso hechizo de onda expansiva. Bastardo. Siseó Arcturus tras mirarlos de reojo, aunque respiró aliviado al ver que seguían vivos. He esperado mucho tiempo para esto. Te has metido con las familias equivocadas y pagarás por traicionar a los Black y los Potter. No, tío. Ve a encargarte de los demás, dijo Harry tras desterrarle un conjunto de hechizos a Dumbledore y conjurar una densa nube de humo.
Sus orbes verdes brillaban con fuego. Esta es mi lucha. Pero Harry, abuelo, Harry ya no es un niño, interrumpió Sirius. Hay que dejarle luchar por sí mismo. A regañadientes y con mucha reticencia, Arcturus asintió con su nieto antes de dirigirle una mirada de orgullo a Harry. Charlus, Dore. Si me están viendo o me oyen, quiero que sepan que su nieto se ha convertido en un hombre excepcional. Y que soy muy afortunado de tenerlo en mi familia, dijo Arcturus mentalmente mientras iba a ayudar a Sirius, Amelia y Alex a atender a Severus y Miwa, gravemente heridos. Cuando el humo se disipó, Harry y Dumbledore se miraron fijamente mientras se enfrentaban como dos dragones listos para la pelea. La tensión en el aire era palpable, y todos se quedaron paralizados. Tu gran plan se ha desmoronado, Dumbledore. Todavía no, Harry, replicó Dumbledore con vehemencia. Sabes demasiado y te has vuelto demasiado poderoso para mi gusto. Se suponía que serías mi ama. Pero has desbaratado mis planes varias veces, y ya no puedo permitirlo. Por el bien del mundo mágico, debes morir. Entonces, lamento desanimarte, pero hay algo que debes saber. La leve sonrisa en su rostro le indicó a Dumbledore que disfrutaría de lo que sucediera a continuación. Por orden del Consejo de Magos, estás arrestado por alta traición al mundo mágico, conspiración con Heller Grindelwald, asesinato de miles de brujas y magos, destrucción de la Estatua del Secreto, intento de apoderarse del mundo mágico, espionaje, etc. Sacó un segundo objeto de su bolsillo. Su placa. ¡No! Gritó Dumbledore. No podía ser. Harry no podía ser un mago. Se negaba a creerlo. Más rápido de lo que la mayoría podía ver, su varita se convirtió en un borrón cuando un proyectil gigante salió disparado. Fawkes. No vas a ninguna parte, conjuró una gran cantidad de agua para bloquear el misil incendiario y arrojó una caja de paladio que sacó de su reloj al Fénix que acababa de entrar en llamas. Rápidamente la invocó de vuelta tras capturar a Fawkes. Ya no estarás atado a la servidumbre, dijo, guardando la caja en su reloj, para gran ira de Dumbledore. Según las antiguas leyes, yo, Harry James Potter, reto a Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore a un duelo de honor. Sus crímenes incluyen la masacre de miles de personas en el mundo mágico y mugle, la alteración del equilibrio mágico del mundo mágico al cometer varios tabúes atroces, la creación de dos señores oscuros, la colaboración con Heller Grindelwald y la ayuda para orquestar dos guerras mágicas para obtener poder. La magia lo escuchó y respondió envolviendo a Dumbledore en un resplandor rojo cegador y formando un escudo gigante e impenetrable a su alrededor para que ningún mago o bruja pudiera intervenir. La única forma de que salgas de aquí es si me matas, y eso no va a suceder sin luchar, declaró Harry. Que así sea, dijo Dumbledore con desdén. En una fracción de segundo, comenzó en serio lo que muchos llamarían el duelo más feroz que jamás habían presenciado. Los hechizos de Harry y Albus eran como una niebla difusa y extremadamente letales. Se oyeron explosiones furiosas, el aire alrededor del atrio se enrareció y el suelo tembló violentamente. El poder que ambos generaban hizo palidecer a todos, y nadie se atrevió a apartar la mirada. Dúo fuego demoníaco. Gritó Harry en Parcel. De la punta de su varita emergieron un dragón Génesis y un tigre. Usar estas llamas con los efectos añadidos del Parcel las hizo aún más poderosas que las llamas de fuego demoníaco. Dumbledore tuvo que retroceder unos pasos cuando las dos grandes bestias de fuego se acercaron a él. Extendió ambas manos hacia adelante y agitó su varita en un patrón complejo e intrincado para evitar que la bestia le clavara los colmillos. El fuego tras sus ojos azules brillaba como el de Harry cada vez que usaba una cantidad increíble de magia. Puede que fuera difícil y le llevara un par de minutos, pero finalmente logró que las llamas respondieran y las devolvió. Harry, a cambio, asestó un golpe diagonal con su varita, disipando las llamas, y se preparó para atacar de nuevo, pero el agua de la fuente de los hermanos mágicos se elevó, envolviéndolo en un capullo. Era obvio que Dumbledore intentaba ahogarlo, pero debió de olvidar un detalle crucial. Al igual que él, Harry también era un elemental de agua y lo dominaba. Hizo una X con los brazos sobre el pecho, acumulando su magia antes de romperla, y el capullo de agua explotó, liberándolo. ¿Olvidaste a Dumbledore? Yo también soy un elemental de agua, dijo Harry, apuntando con su varita al suelo, haciendo que el agua subiera y tomara la forma de una hidra. Las 6 cabezas rugieron y se lanzaron hacia adelante. Entonces Dumbledore transformó la hidra de agua en una gran nube de niebla densa que cubrió la zona, bloqueando la visión de todos. Harry aprovechó la oportunidad girando su varita hacia la derecha, haciendo que la punta brillara de color naranja, elevando la temperatura de la niebla.
Una serie de pequeñas pero potentes explosiones ocurrieron al chasquear los dedos, y Dumbledore fue devuelto, donde aterrizó con fuerza de espaldas. Sin embargo, a pesar de sus heridas y la pérdida de audición, se levantó y contraatacó con unos cuantos hechizos de gran potencia que lo hicieron retroceder cuando intentó correr hacia adelante con un nuevo hechizo en la punta de la lengua. Maldiciéndose mentalmente por haber tomado una decisión tan insensata, Harry se puso de pie con dificultad, agarrándose el estómago y jadeando. Se había roto algunas costillas al ser alcanzado por esos hechizos. Los reconoció de sus bibliotecas y de lo que el maestro Filchi le había enseñado. Causaban un dolor considerable si alguna vez recibían un impacto. Por suerte para él, no era el único que sufría de dolor y agotamiento, ya que Dumbledore sentía cada parte de su edad y algo más. Ambos duelistas poseían un increíble poder mágico y sabían que su duelo no sería nada fácil. Todo se reduciría a una batalla de resistencia. ¿Quién alcanzaría su límite primero? ¿Y quién lo ansiaba más? ¿Qué te pasa, Dumbledore? ¿Te ves cansado?, dijo Harry con sarcasmo. Sé que, debido a tu edad, no puedes moverte como antes. Los ojos azules de Albus se entrecerraron y respiró hondo un par de veces. Mocoso y respetuoso. Gruñó Albus. Debería haberte matado hace mucho tiempo. Tu error, dijo Harry riendo entre dientes. Harry sí que sabía cómo sacarle los pelos de punta. Aunque, claro, has cometido bastantes. La batalla entre ellos se reanudó, con ambos intercambiando furiosamente hechizos para ver quién ganaba. Todos los conceptos de moralidad habían sido aplastados hacía tiempo, mientras ambos luchaban al máximo nivel posible, intentando obtener ventaja sobre el otro. Fuera del escudo, Severus rezaba en silencio para que su hijo prevaleciera. Por mucho que quisiera intervenir, no pudo, pues aún se recuperaba de sus heridas y estaba agotado mágicamente. Vamos, Harry. Puedes con esto, murmuró Severus. En cuanto el escudo cayera, si Harry era derrotado de alguna manera, mataría a Dumbledore él mismo o moriría en el intento. Hasta el momento, el duelo entre Harry y Dumbledore estaba en un punto muerto, sin que ninguno de los dos bandos obtuviera ventaja ni lograra asestar un golpe decisivo. Hasta que Dumbledore golpeó a Harry en la pierna derecha con un poderoso hechizo destrozador de huesos, provocándole un amplio corte en el costado izquierdo. A partir de ese momento, Harry pasó a la defensiva, mientras Dumbledore usaba su vasto conocimiento y experiencia para ganarle terreno poco a poco. Harry tenía la ventaja de la fuerza bruta y un mejor control mágico, pero el conocimiento y la experiencia de Dumbledore comenzaron a darle la ventaja. Si quería sobrevivir esa noche, tendría que idear una estrategia rápidamente. Entonces, con un amplio movimiento de su varita, emergieron llamas de color púrpura oscuro y se produjeron explosiones masivas por todas partes. Continuó disparando un hechizo de color púrpura oscuro que obtuvo del grimorio de Slytherin. Harry, sin embargo, no estaba ni cerca de terminar, pues no se rindió y lanzó varios hechizos de batalla antiguos y altamente destructivos. Incluso usó las llamas azul oscuro y negras del inframundo contra Dumbledore. Las llamas se elevaron con una velocidad y una fuerza aterradoras, obligando a Dumbledore a retroceder a una posición defensiva, intentando recuperar el control del duelo. Finalmente, sin dudarlo, usó el mismo hechizo que Voldemort le había lanzado en el cementerio. Un hechizo antiguo y poderoso. La larga y densa ráfaga de energía azul y negra se disparó directamente hacia Dumbledore a la velocidad del rayo. Añadió magia en Parcel para aumentar la potencia. ¿Tanto te gusta el poder y estudiar magia antigua?, preguntó Harry antes de gritar. Pues tenlo todo. Directo de la casa de Slytherin. Dumbledore luchaba por mantener su escudo contra la oscura y peligrosa corriente que Harry desató. Por su vida, se dio cuenta de que su escudo se rompería indefinidamente mientras su magia disminuía rápidamente. Merlín se sentía débil hasta los huesos. Harry entonces invirtió la dirección del largo torrente de energía hacia sí mismo, condensándolo para que el poder se acumulara. Entonces, en un segundo, liberó una onda expansiva cataclísmica, empujando a Dumbledore con fuerza sobre su espalda, mientras la gente observaba el duelo y destrozando todas las ventanas. A pesar de su debilidad, Harry logró mantenerse en pie, aunque con cierta dificultad, pues sentía las piernas como si fueran de gelatina. Naga, Daivere. ¿Listos? Hagámoslo. Dijeron los dos juntos. Sincronizando sus magias juntas, Harry comenzó a cantar. Gembu. Ustedes dos, que gobiernan las aguas del mundo mágico. Yo, Adrián James Potter, me someto a su autoridad y reclamo su poder.
Les suplico que me permitan usar su poder para derrotar al hombre que ha traído tanto dolor y sufrimiento al mundo mágico. Un destello cegador de luz verde negruzca lo envolvió y se hizo más brillante mientras Harry continuaba cantando. Yo soy el que se levantará. Yo soy el que lo ha perdido todo por la maldad de este mundo. Infunde en mí el poder de conquistar al responsable de causarle tanto dolor al mundo mágico y permíteme derrotarlo. Responde a mi determinación y deseo de purgar el mundo de la maldad de este hombre. Deja a un lado tus restricciones para que juntos podamos ganar. Ve a toda marcha celestial. El aura verde negra había alcanzado su punto máximo y comenzó a disiparse después de que Harry terminara el cántico. Allí estaba un Harry recién empoderado con un uniforme de guerrero negro con vetas verde oscuro, un caparazón en la espalda y la piel cubierta de escamas negras. Un Albus desconcertado se quedó paralizado. Sin embargo, cuando sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que acababa de suceder, Harry se teletransportó frente a él y le asestó un fuerte puñetazo en el estómago. A continuación, le asestó un par de rápidos golpes en la cara. Dumbledore tosió una gran cantidad de sangre. Apenas podía defenderse de los brutales ataques de combate Muggle de Harry. Luego, con una patada giratoria hacia atrás, cayó al suelo con el esternón aplastado y la mandíbula rota. El hechizo que le lanzó a Harry rebotó en su caparazón y, para su gran sorpresa, el chico usó el hechizo desarmador para despojarlo de su preciada varita. La varita que le había ganado a Gellert hacía tantos años voló a la mano de Harry. «Devuélveme», Dumbledore no logró terminar la frase. «No es probable», dijo Harry. Sus labios formaron una amplia sonrisa al ver que ahora tenía la varita de Sauco. Agitó su nueva varita en un patrón intrincado y comenzó a cantar en Parcel. Los hechizos que estaba a punto de usar eran centenarios y extremadamente poderosos. Los antiguos magos de Parcel los usarían para abatir a todo un ejército. Invoca a las antiguas serpientes que vagan por el inframundo y ataca a tu enemigo con tus poderosos poderes. El suelo tembló violentamente, comenzando a desgarrarse a medida que el poder que rodeaba a los dos, el atrio del ministerio, aumentaba exponencialmente. Esta era una acción muy peligrosa, pero debía hacerse. Dos ardientes criaturas negras emergieron cuando el suelo se desgarró, liberando un rugido feroz y destructor de oídos. Un basilisco y una hidra. Desnudaron sus colmillos y se lanzaron contra un indefenso Dumbledore, quien intentó un escudo sin varita, pero gritó de agonía cuando el basilisco se envolvió alrededor de él y hundió sus colmillos en su brazo, arrancándoselo. Pronto, la serpiente de múltiples cabezas hizo lo mismo, hundiendo sus colmillos en el cuerpo de Dumbledore. El dolor de las ardientes bestias negras era diferente a todo lo que Albus había sentido antes. Era un dolor más allá de la imaginación. El dolor más insoportable que había sentido en sus 117 años de vida. Por desgracia, esto fue solo el principio, pues Harry volvió a la normalidad y se acercó con expresión decidida, con los ojos verdes brillando. Ya que los muggles te fascinan tanto, entonces quizá deberías ser como ellos. Agitó su varita en un patrón complejo, con golpes, cortes y ondas sobre Dumbledore, mientras entonaba un cántico en sumerio antiguo. El efecto deseado se producía mientras Dumbledore gritaba de dolor mientras algo en su interior se desgarraba violentamente. Entonces, en una fracción de segundo, el pecho de Dumbledore brilló blanco y su núcleo mágico emergió, emitiendo energía oscura y negativa. Maldad pura. Dumbledore se sintió vacío mientras observaba con total incredulidad. Su núcleo mágico había desaparecido. Ya no podría hacer magia. Harry lanzó el núcleo al aire y explotó, desprendiendo el escudo que los rodeaba. La magia extraída se desvaneció. Por fin, Albus Dumbledore era un Skip. Eso me facilita hacer esto. Lanzó cientos de miles de rayos desde su mano izquierda hacia Dumbledore cuando las bestias ardientes se desvanecieron. Dumbledore gritó en perpetua agonía mientras miles de voltios le inyectaban en el cuerpo. La fuerza del rayo lo estrelló contra la pared y quedó inconsciente. Harry cayó de rodillas, jadeando pesadamente, oscilando entre la consciencia y la inconsciencia. Comandante Taimore, es todo suyo, le ardían los pulmones, y toda la adrenalina que tenía comenzó a desvanecerse, haciéndole consciente del dolor que sentía. Alexander, Jack y otros dos corrieron hacia el inconsciente Dumbledore y le colocaron esposas de supresión mágica. Mientras tanto, Arcturus y Severus se teletransportaron junto a Harry, gravemente herido y exhausto, ayudándolo a ponerse de pie. Severus miró a su hijo con orgullo mientras las lágrimas le corrían por los ojos. Bien hecho, Harry. Lo diré, muchacho. Estuviste brillante.
No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti, dijo Arcturus. Gracias. ¿Podemos salir de aquí?, preguntó Harry con una leve sonrisa. Me duele muchísimo el cuerpo, me duele la cabeza y no tengo energía para lidiar con la presión. ¿También quieres preguntar cómo están los demás? Y más importante aún, Daphne, dijo Mew riendo entre dientes, dedicándole una sonrisa pícara. Bien hecho, hermanito. Harry puso los ojos en blanco al oír lo que dijo. Gracias, compañero. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Arcturus y Severus teletransportaron a Harry a Salmungo para que recibiera tratamiento. Al llegar a la recepción, una de las sanadoras de turno de noche se sentó en su silla, revisando sus expedientes. Se sobresaltó con la llegada del recién llegado y aún más sorprendida por el estado del mago más joven, que parecía haber pasado por las llamas del infierno y regresado. Sabía que iba a ser una noche larga, pues trajeron a varias personas más en un par de horas. Lord Black solo describió brevemente lo sucedido, exigiéndole que llamara a una sanadora para que tratara a su sobrino. La bruja lo hizo sin dudarlo y les dijo que alguien los estaría esperando en el cuarto piso, en la sala de cuidados intensivos. Una vez más, los dos se teletransportaron a su lugar, en la zona de guardia del cuarto piso, justo cuando un sanador emergía de una habitación cercana. Rápidamente, el mago los condujo al interior de la habitación, donde otra persona yacía en una cama rodeada de sus padres y una cámara de curación. Los Greendras, en concreto los ojos de Daphne, se abrieron de par en par al ver el estado en que se encontraba Harry. Intentó levantarse, pero Roxane se lo impidió. El sanador abrió la puerta de la cámara, conjuró una silla y un encantamiento de burbujas alrededor de la mayor parte del rostro de Harry antes de que los dos magos adultos lo metieran. Al terminar, vertió la poción azul claro tras colocar un par de mechones de pelo de Harry en el caldero. Un segundo después de cerrarse la puerta, las pociones subieron hasta llenar la cámara por completo. La batalla ha terminado, 0-0, una vez que sus heridas sanaron por completo, Voldemort ordenó a todos que abandonaran la sala del trono. En cuanto todos se marcharon y las puertas se cerraron, sacó la profecía de su bolsillo. Por fin, escucharía su contenido completo. Meses de espera, meses de planificación. A pesar de los contratiempos, por fin escucharía el resto de la profecía. Para su gran sorpresa, oyó la voz de otra persona en lugar de la inútil de Trelawney. ¿De verdad creías que te daría la profecía, Tom? La destruí hace 4 años. La sangre le hirvió al oír la voz de Potter. Eres una desgracia para la más antigua y noble casa de Slytherin y has caído víctima de tu propia avaricia. Gracias por caer en nuestra trampa. Con un fuerte estallido, la profecía explotó, enviando a Voldemort contra la pared. Mientras miles de voltios le recorrían el cuerpo, le faltaba el ojo derecho y le ardía un lado de la cara. La ira y la rabia se dispararon a través del ser de Voldemort mientras gritaba al cielo de dolor. Potter lo había superado una vez más y la verdadera profecía había sido destruida. Tantas cosas le rondaban la cabeza. Severus lo había traicionado y era el padre de Harry Potter. Potter había orquestado un complot de Slytherin para que fuera al ministerio en persona y lo había engañado. Estas y varias cosas más le rondaban la cabeza. Pagarán. Juró por la magia de Merlín y Salazar que todos morirían a sus manos. 0-0, la poción, combinada con su factor de curación acelerada, curó por completo las heridas de Harry en 2 horas. Cuando el sanador abrió la puerta, le dijo a Harry que se sentara en la cama para poder realizarle algunos hechizos de diagnóstico. Está bien, debería estar bien. No tiene lesiones permanentes, pero me gustaría que pasara la noche aquí en observación. Si todo está bien, podrá irse mañana por la mañana, dijo el sanador. Justo entonces, un Sirius emocionado irrumpió en la habitación. Lo lograste, Harry. Derrotaste a Albus Dumbledore en un vuelo. Un Sirius eufórico aplaudió el logro de su ahijado, actuando como un adolescente. Todos los testigos están hablando con el profeta y los reporteros de prensa internacional, compartiendo lo que sucedió en el atrio. Ya podía prever que los reporteros estarían disfrutando al máximo con las noticias de la mañana. Sirius habría continuado, pero recibió una maldición punzante de su abuelo. Tranquilízate, Chucho, ordenó Arcturus. El chico acaba de salir de la cámara de curación y está exhausto. Habrá tiempo para celebrar más tarde. Pero por ahora, Adrián necesita dormir. ¿Entendido? Le dirigió a Sirius una mirada mordaz que indicaba que lo decía en serio. Cristal, respondió Sirius, aún alegre. Serenamente, añadió. También deberías saber que había algunos reporteros afuera. ¿Qué quieres hacer con ellos? Déjamelos a mí, gruñó Arcturus molesto.
Ya le dolía la cabeza. No quería lidiar con los medios tan pronto. Abrió los ojos de golpe al comprenderlo. ¿Cómo están Nimadora y Lupin? Ambos descansan en una habitación 2 puertas más abajo, a la derecha. En cuanto dijo eso, Arcturus salió de la habitación, probablemente para ir a verlos él mismo. ¿De verdad peleaste y ganaste un duelo contra Dumbledore? Preguntó Daphne, todavía intentando asimilarlo. Sí, Harry asintió. Mira, te contaré lo que pasó más tarde. Por ahora, solo quiero dormir. Abrió su reloj y sacó la caja de paladio que usó con Fawkes. El Fénix seguía dentro. Siento haberte tenido que atrapar. Pero no podía permitir que Dumbledore escapara, dijo con una sonrisa triste. Le gustaba Fawkes y nunca quiso hacerle daño. Arrojó la caja al suelo, la cosa se expandió y el Fénix salió volando y aterrizó en la mesita de noche junto a él. Ya no estás atado a él, ni seguirás siendo su esclavo. Eres libre. Fawkes trinó alegremente, saltando sobre el hombro de Harry y acariciándole cariñosamente la cara. Estaba muy agradecido con el chico que lo había liberado. Saltó y le dedicó al joven mago una respetuosa reverencia y un último trino antes de alejarse en llamas. Harry cerró los ojos y se quedó dormido como un tronco en pocos minutos. Los adultos pronto salieron de la habitación para dejarlos dormir. Horas después, cuando el sol empezaba a salir, Daphne abrió los párpados y, al girarse a la izquierda, vio que su novio seguía profundamente dormido. No es que lo culpara, claro, ya que la noche anterior se había enfrentado a varios mortífagos, a Voldemort y a Dumbledore. Eso agotaría a cualquiera. Además, aparecer tan herido la ponía nerviosa, pues parecía haber pasado por una docena de guerras. Buenos días, Zafiro, Harry empezó a abrir los ojos. ¿Cómo te sientes? Daphne puso los ojos en blanco. Que Harry se preocupara por alguien más antes que por sí mismo. Debería preguntarte eso. Estoy bien. Parecías haber pasado por un infierno cuando apareciste, bromeó con desgana. ¿Entonces realmente derrotaste a Dumbledore? Preguntó. En lugar de responder, le mostró la varita de Sauco. Para su sorpresa, sostenía la varita de Dumbledore, y sin duda creyó que lo había derrotado. A partir de ahí, Harry pasó hasta una hora contándole el duelo con todo lujo de detalles. Ella quedó completamente atónita y sin palabras. Se reveló como un mago. Dumbledore ya no tenía su magia y pronto sería llevado a juicio ante toda la CMI. Donde sus crímenes finalmente serían revelados. Saliendo de la cama, se irguió un poco rígida, se acercó a su novio y le dio un rápido beso en los labios. Lo hiciste genial. Por fin recibirá su castigo, uno que se merece desde hace mucho tiempo. Harry rió levemente ante lo que dijo. ¿En serio? ¿Esa es mi recompensa? ¿Derroto a uno de los magos más poderosos del mundo mágico y solo recibo un beso en los labios? Preguntó con tono fingido de escándalo. Daphne volvió a poner los ojos en blanco. Hazte un hueco, gran tigre. Y, por favor, intenta controlar tus hormonas. No queremos que los sanadores piensen que hicimos algo que no debíamos hacer, respondió con voz ronca. Se movió un poco para que ella pudiera cogerlo y la abrazó cuando se metió en la cama. Estoy seguro de que tus hormonas son más fuertes que las mías. A menudo te gusta aprovecharte de tu inocente novio. Daphne se rió. Inocente, mi pie. Y si no recuerdo mal, creo que tus impulsos son tan fuertes como los míos, a veces más fuertes. Además, eres tú quien tendrá una reacción física si no controlas tus hormonas. Sonriendo con suficiencia, la besó detrás de la oreja como sabía que ella disfrutaba. Eres una descarada, dijo, sintiendo su trasero apretado contra su cintura. Ella sonrió y se giró para mirarlo. Entonces compartieron un beso breve pero apasionado. Ella se apartó suavemente cuando él se abalanzó. Ajá, muchacho. No habrá bromas hasta que salgamos de aquí. Tendrás que aguantarte y solo aguantarte los abrazos y los besos. Disculpas. Pero es tan difícil controlarme cuando una mujer hermosa como tú está tan apretada contra mí. Sobre todo si fue ella quien empezó a provocarme. Ambos rieron. Bueno, tú, jovencito, tendrás que portarte bien y dejar que esta hermosa mujer cuide de su recién recuperado novio, fuerte y guapo. A menos que quieras que te deje solo en una cama, frío y solo, amenazó juguetonamente. Haré lo mejor que pueda para comportarme, la besó. Su tiempo juntas duró poco cuando Dora, Sarah y Roxane entraron en la habitación con un sanador delante. Dora les dedicó una sonrisa traviesa, mientras que Sarah y Roxane disimulaban su diversión negando con la cabeza en señal de desaprobación. Daphne fue la primera en ser examinada. Al terminar, la sanadora se acercó a Harry.
Estás limpio, jovencito, dijo tras realizarle algunos hechizos de diagnóstico. Sin embargo, te recomiendo que evites esforzarte demasiado durante unos días. Puedo hacerlo. Lo único que quiero hacer es relajarme. ¿Qué tan mal está afuera?, preguntó Harry cuando el sanador se fue. Decenas de fotógrafos y reporteros esperan fuera del edificio, informó Dora. El viejo Arcturus tuvo la previsión de colocar a un par de aurores en la entrada para impedirles el paso. Sin embargo, algunos fueron arrestados al intentar entrar. En resumen, están deseando interrogarlos sobre lo ocurrido en el ministerio. Malditos buitres, murmuró Harry. ¿Se ha mencionado a los que perdieron la vida anoche? No, todavía no. Aunque calculo que llegará más tarde hoy o mañana por la mañana. Kinks, Amelia y Rufus también están siendo acosados por las preguntas de los periodistas. Tienen mucho trabajo por delante en el ministerio. Por lo que sabía, los aurores y otros empleados del ministerio habían estado haciendo un recuento de los muertos y los supervivientes, limpiando los cadáveres, retirando los escombros y tratando de reparar todos los daños causados. Agradecía no formar parte de la limpieza. Y sobre tu promesa, dijiste que podía quedarme en tu villa en Italia durante 13 días, ¿recuerdas? Soy un hombre de palabra. ¿Puedes pasar 13 días en la villa?, respondió sonriendo. ¿Puedo llevar a Remus conmigo? Harry gruñó ante la pregunta, pues sospechaba que surgiría. Adelante. Las protecciones ya están alteradas. Solo avísame cuando te vas. ¿Sí?, exclamó Dora, levantando el puño. Voy a pedir mis vacaciones cuando llegue hoy al ministerio. Gracias, Harry. Sí, sí. Ahora, salgamos de aquí. Por mucho que me disguste esto, esos periodistas no se rendirán hasta que se enteren de lo que pasó anoche. Antes de entrar al vestíbulo, Harry se fijó en Miwa y Remus. Tras confirmar que estaban bien y listos para irse, se dirigieron a la entrada, donde una gran multitud estaba siendo contenida por media docena de aurores. En cuanto los vieron, los reporteros y fotógrafos los bombardearon con destellos, tomándoles fotos y haciéndoles preguntas. Está bien, está bien. Responderé un par de preguntas. Harry levantó una mano. Señor Potter, intervino un conocido reportero de El Profeta. Tanya Jackson, reportera de El Profeta. Según varios testigos, usted y un puñado de estudiantes de Hogwarts participaron en la batalla de anoche en el ministerio, formaron parte del plan para llevar a quien tú sabes allí, se han declarado magos, han declarado que Severus Snape es su padre y se batieron en duelo contra Albus Dumbledore. ¿Puede explicar qué condujo a esos acontecimientos? No perdió tiempo en ir al grano. Empieza y termina con Albus, Percival, Wulfric, Brian Dumbledore, Voldemort, ignoró las exclamaciones de asombro de algunos periodistas, y continuó. También conocido como Tom Sorbo Horrible, y la profecía creada por Sybil Trelawney, la actual profesora de adivinación de Hogwarts. Hace 16 años, Voldemort y sus mortífagos libraban una guerra contra la Gran Bretaña e Irlanda mágicas en nombre de la supremacía de la sangre. El movimiento se basa en una mentira, ya que a él nunca le importó la superioridad de la sangre. Deseaba gobernar el mundo, lo que lo hizo infeliz en su juventud, y masacró a cientos, si no miles, de inocentes. Eran sangre pura, mestizos, nacidos de mugles. Hombres, mujeres y niños. Cualquiera que percibiera como inferior a él. Quienes sirven a sus órdenes son solo peones prescindibles, y no dudaría en matar o sacrificar si eso significara lograr su objetivo, la dominación mundial. Hace 16 años, Albus Dumbledore lideró un grupo de resistencia conocido como la Orden del Fénix, al que varios otros, incluyendo a mis padres biológicos y a mi padrino Sirius Black, se habían unido para ayudar a luchar contra Voldemort. Sin embargo, no sabían que solo los estaban usando como piezas de ajedrez para enmendar el error de Dumbledore. Dumbledore fue quien introdujo a Tom al mundo mágico cuando aún era profesor de transformaciones y lo vigilaba. Prácticamente conocía la ascendencia de Tom y su profundo desprecio por los mugles, pero no hizo nada. Es curioso cómo Dumbledore conocía la verdadera ascendencia de Voldemort y nunca reveló esta información. En lugar de proporcionar información tan valiosa a los aurores y a Acme, se mantuvo en silencio y permitió que Voldemort y su ejército actuaran libremente, ofreciendo poca resistencia. Durante la guerra, en una noche lluviosa, conoció a la aspirante a profesora de adivinación, Sybil Trelawney, en el pub de su hermano, Aberforth. Allí, ella entró en trance y predijo cómo un niño nacido a finales de julio derrotaría a Voldemort. Sin embargo, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Esta profecía. ¿Conoce su contenido? ¿Cuántos más saben lo que dice?
¿Y a qué se refiere con interesante? Preguntó la señora Jackson. Sí, sé lo que dice esa maldita cosa, junto con un puñado de personas más que permanecerán en el anonimato. Como dije, mis padres se unieron a la orden de Dumbledore. Sin embargo, mi madre nunca confió en él, y con razón. Siempre desconfió de sus directrices y motivos. Subestimar la intuición de una mujer, especialmente de una embarazada, es un grave error. Como lo es su disposición a proteger a sus hijos. Hubo una serie de risas y asentimientos de acuerdo con ese sentimiento. Verás, cuando Dumbledore conoció a Trelawney en el pub, facilitó que alguien escuchara parte de la profecía. Lo cual usó para provocar la muerte de mis padres. Al ver que tenía su atención, Harry insistió. Dumbledore suele reunirse con quienes solicitan empleo en su oficina, donde las medidas de seguridad garantizan absoluta privacidad. ¿Por qué se reuniría con un solicitante en un bar sin ninguna medida de privacidad a menos que quisiera que alguien escuchara su conversación? ¿No suena sospechoso? Eso sí que es poco ortodoxo, asintió Jackson. ¿Entonces esta profecía te vincula con quien tú sabes? Sí y no, respondió Harry. A finales de julio nacieron 2 niños, Neville Longbottom y yo. Todos abrieron los ojos como platos al oírlo. Sí, me oíste bien. Neville Longbottom nació el 30 de julio, mientras que yo nací el 31, y nuestros padres se escondieron. Cuando Dumbledore escuchó la profecía, urdió un plan para matarlos. Explicó cómo Dumbledore hizo que mataran a sus padres cuando estaban bajo el encantamiento Fidelio, y que su guardián secreto era el difunto Peter Pettigrew, y por qué el guardián secreto de los Longbottom los entregó. Dumbledore lo había convencido para que los entregara, lo que resultó en que Alice y Fran Longbottom fueran torturados hasta la locura y perdieran años de la vida de su hijo. ¿Y cómo Severus Snape se convirtió en el padre de Harry? Harry explicó que, a los 6 años, usó el deseo de mago de su abuelo para que Severus fuera su padre adoptivo y el deseo de James de que asistiera a Mount Coro. Así podría alejarse de Dumbledore y su influencia. Desde entonces, fui criado por mi padre adoptivo, Lord y Lady Stevenson, Lord Black y Cassiopeia Black. Ninguno de ellos quería que estuviera bajo el control de Dumbledore, pero eso empezó a cambiar poco a poco cuando conspiró con el representante de Rusia y algunos otros para enviar a los niños de vuelta a sus países de origen, suspiró Harry. A partir de ahí, orquestó eventos que deberían haberse minimizado o nunca deberían haber ocurrido. La piedra filosofal. La cámara de los secretos. Lo que pasó con los dementores. Y lo que pasó con el torneo de los 3 magos. Todos esos eventos que pusieron en peligro a cientos de personas podrían haberse evitado o reducido si hubiera estado más interesado en hacer su trabajo que en ponerme a prueba. Otro reportero intervino. ¿Por qué crees que se tomaría tantas molestias? Poder, dijo Harry. Dumbledore se hizo pasar por un abuelo caprichoso y cariñoso. Pero eso es solo una máscara, pues en realidad es un monstruo que anhela poder, control y reconocimiento. Al igual que Voldemort, Dumbledore se aprovecha de la debilidad ajena. Utiliza a los débiles mentales para lograr sus propios objetivos, y cuando ya no les sirven, los elimina. Hay una razón por la que solo hay miles de brujas y magos en el mundo y por la que muchos no son tan hábiles ni poderosos. Todo se debe a la búsqueda de poder de Dumbledore y a su delirante grandeza de ser reconocido como el mago más grande de todos los tiempos. Podrán saber más sobre esto en su juicio ante el Acme, que creo que será todo un espectáculo. ¿Y qué hay de ti siendo un mago? Preguntó un reportero de la prensa internacional. ¿Cuándo empezó eso? ¿Por qué te uniste a ellos? Solo diré que me uní a ellos a los 13 años. Cualquier otra pregunta sobre mi condición de mago no tendrá respuesta, respondió Harry. En realidad, estaba listo para irse. Pregunta para Miwa Kawada, dijo alguien entre la multitud. Miwa se adelantó con cautela, preguntándose qué le iba a preguntar. Natalie Benfrost, de Witch Weekly. Miwa gimió mentalmente. Llevas años siendo amiga de Harry Potter. ¿Qué opinas de su relación actual con la heredera de la casa de Greengrass? Dado su estatus como señor de varias casas, ¿crees que querría tener otra novia? En cuanto hizo esa pregunta, los ojos de Miwa y Daphne brillaron mientras la miraban con furia. Si las miradas mataran, estaría muerta. Respiró hondo. Admito que mi relación con Daphne fue inestable al principio. Pero después de conocerla y ver el tipo de persona y bruja que es, me ha impresionado. Por eso, no puedo imaginar una mejor persona para él, respondió Miwa y le sonrió sutilmente a Daphne, diciéndole que hablaba en serio. En cuanto a tu segunda pregunta, no. Harry no tendrá otra novia ni sentirá nunca algo romántico por otra mujer. ¿Por qué crees eso? Porque conozco a Harry.
Es más que mi mejor amigo y rival. Es lo más cercano a un hermano que he tenido. He visto de primera mano el tipo de persona que es. Apasionado, honorable, leal y muy trabajador. Nunca renunciará a sus principios ni abandonará a la mujer que ama por otra persona. Soltó una risita. Personalmente, me gustaría ver a alguien intentar interponerse entre ellos. Quien sea lo suficientemente insensato como para intentarlo, más vale que esté preparado para afrontar las consecuencias. A Daphne también le hicieron algunas preguntas sobre su relación con Harry. ¿Qué tipo de carrera quería después de terminar sus estudios? ¿Sus metas para el futuro? ¿Su opinión sobre el estado actual de la mágica Gran Bretaña e Irlanda en Gran Bretaña? ¿El sistema educativo actual en Hogwarts? Etcétera. Hubo preguntas que respondió y otras que no. Durante la siguiente media hora, dedicaron tiempo a responder preguntas antes de irse. Harry y Daphne se teletransportaron a la entrada del gran comedor, donde respiraron hondo y se miraron antes de abrir la puerta y entrar. Todos los estudiantes y el personal estaban presentes. Más de la mitad los observaban, mientras que el resto estaba pegado a la pantalla de proyección mientras se daban las noticias de la mañana. Varios estudiantes apenas podían creer lo que oían. Harry derrotó a Albus Dumbledore en un duelo. Voldemort apareció en el ministerio. La batalla de la noche anterior. El profesor Snape fue el padre adoptivo de Harry. Y Dumbledore fue arrestado por varios delitos. Era mucho para asimilar. En la mesa de Gryffindor, Hermione miraba alternativamente al profesor Snape y a Harry Potter. El profesor Snape, siendo el padre de Harry su hijo, casi le había paralizado el cerebro. Nunca habría esperado que algo así saliera a la luz. Pero, curiosamente, eso explicaba muchas cosas. ¿Por qué el profesor Snape era más estricto con él al principio que con cualquier otro estudiante? ¿De dónde había sacado Harry su actitud fría? El profesor Snape había sido su padre todo este tiempo, y nadie se había dado cuenta ni sospechado nada. Además, Harry se batió en duelo y de alguna manera logró derrotar a Albus Dumbledore. El mago más grande del mundo. Superado solo por el mismísimo Merlín, le quitó la magia y lo hizo arrestar. ¿Y qué hay de esos crímenes que enumeró? Era imposible que fueran ciertos. ¿Qué era eso de que Harry era un mago? ¿Qué es un mago, después de todo? Estas y otras preguntas le rondaban la cabeza. Oh, sintió un dolor de cabeza enorme, lista para atacar. Al final del desayuno, Harry se dirigió al podio de las lechuzas y anunció que enviaría una carta a los estudiantes que le habían pedido que les escribiera una carta de recomendación para que fueran a recogerlos. Después, él y los profesores abandonaron el salón para regresar a sus oficinas. Probablemente para terminar de revisar las calificaciones o escribir las cartas de recomendación. Habían pasado casi 2 horas desde su regreso a Hogwarts, y Harry acababa de repartir las últimas cartas de recomendación a los alumnos de sexto y séptimo año y había empezado a trabajar con los de quinto. Ya, no menos de 43 estudiantes le habían hecho preguntas sobre cómo Severus lo adoptó, que era un mago y por qué se unió, su duelo con Albus Dumbledore y Voldemort, y sobre la profecía. Lo ocurrido en el ministerio parece haber aumentado su popularidad entre las mujeres. No parecía importar que ya tuviera una relación feliz con Daphne. Simplemente no dejaban de preguntarle si estaría dispuesto a salir con ellas. Respiró hondo al oír que alguien llamaba a su puerta. Cuando les dijo que podían entrar, entraron las gemelas Patil. Buenos días, señoras, por favor, siéntense. Tengo sus cartas listas. Metió la mano en uno de los cajones de su escritorio, sacó 2 sobres sellados y se los entregó. Gracias, Harry. Gracias por todo, dijo Parvati tras leer rápidamente sus comentarios y revisar sus puntuaciones en las diferentes categorías. Estaba solicitando unas prácticas de verano como diseñadora de moda para una empresa reconocida y esperaba que la aceptaran. De nada, Parvati, dijo con una cálida sonrisa. Deberían estar orgullosas. Ambas. Han trabajado duro y se lo han ganado. Gracias, Harry. Padma guardó la carta en su bolso. Sé que probablemente estés cansado de oír esta pregunta, pero necesito preguntarte. ¿Sabes cuándo llegarán nuestros resultados de la OL? Ella hizo 12 exámenes de la OL, y Parvati hizo 11. La verdad es que no lo sé. Pero si tuviera que adivinar, deberían llegar entre mediados de la 3ª semana o principios de la 4ª semana de julio. Pero no me cites. Es solo lo que supongo, respondió Harry, y añadió. Todo depende de la rapidez con la que trabajen los departamentos de la UEA del Ministerio y de la IGUA. Mira, intenta relajarte y disfrutar de tus vacaciones de verano. Merlín sabe que mucha gente en este castillo las necesita, soltó el aliento.
Amén, asintió Parvati. Ella y su hermana salieron de la oficina de buen humor. Para cuando Harry terminó de repartir las cartas de recomendación, era poco después de empezar el almuerzo y estaba agotado. En lugar de ir al comedor, pidió a los elfos domésticos que le trajeran algo de comer. Se sentó en el sofá de su oficina a ver las últimas noticias de El Profeta. Uno de los reporteros que llegó a Salmungo para interrogarlo presentó el segmento. Publicó el informe que le dio Amelia sobre la lista de personas que participaron en la batalla, los muertos o heridos, los que no sobrevivieron, como los estudiantes de Hogwarts que participaron están siendo recomendados para una orden de Merlín de segunda clase, y cuándo sería el juicio de Dumbledore. El juicio estaba programado para el 29 de este mes. 00, por fin. Por fin, había llegado el día. La ceremonia de Albus Dumbledore se celebraría en el edificio principal de la IGU a las 8 de la mañana y se transmitiría por streaming a todo el Wizengamot y a todos los ciudadanos del mundo mágico. Ya había un mar de reporteros retenidos por aurores y agentes de la IGU frente a la puerta principal del edificio. Solo se permitió entrar primero a quienes tenían invitaciones especiales, como los representantes de los gobiernos mágicos, agentes de la IGU, testigos y otras personalidades de alto rango. Entrar fue difícil, ya que Harry y los demás tuvieron que atravesar una multitud enorme. Luego, los guardias apostados en el exterior verificaron sus identificaciones e invitaciones antes de poder continuar. Al entrar en el vestíbulo del edificio, el grupo se dirigió al ascensor y bajó a la planta de la sala de audiencias, donde se celebraría el juicio. Al salir del ascensor, se dirigieron a la sala, donde ya estaban sentados la mayoría de los representantes y sus ministros de magia de sus respectivos países. Arcturus, Amelia, Alex, Jack, Josie, Hayato y Caray se aseguraron de que todos los representantes de la IGU, el ministro de magia y el ministerio recibieran una copia de los crímenes de Dumbledore. Encontrar sus asientos en la sección de visitantes fue fácil, y Harry pudo ver las miradas de rebeldía en los rostros de todos mientras leían los archivos. La ira, la rabia y las miradas escandalosas en sus rostros eran evidentes. Diablos. Algunos parecían dispuestos a saltar de sus asientos, encontrar a Dumbledore y maldecirlo para que volviera al milenio. Incluso el jefe supremo parecía dispuesto a cancelar el procedimiento para estrangular a Dumbledore. Nunca le cayó bien. Pronto, cuando todos estaban sentados, los reporteros y fotógrafos estaban cerca de las entradas, los guardias estaban contra las paredes con sus varitas en mano, y los cristales activados, el hombre comenzó. Hola y buenos días a todos los que pudieron acompañarnos hoy, ya sea en persona o viendo esta sesión desde su país de origen. Hoy estamos aquí para presidir el juicio de un tal Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore por múltiples crímenes contra el mundo mágico y el mundo mugle. Se giró hacia una de las esquinas. Agentes, traigan al acusado, ordenó el señor Kingsvale. En 2 minutos, media docena de agentes, liderados por el teniente Burnett, llegaron con un Albus Dumbledore furioso y terriblemente pálido. El hombre encadenado parecía haber visto días mejores mientras intentaba decir algo y zafarse de los agentes. Sin embargo, fue en vano con un poderoso encantamiento silenciador, y los agentes lo mantuvieron firmemente sujeto. Al llegar al centro de la sala, lo empujaron hacia la silla de espera, donde le quitaron las esposas de su presión y las cadenas de la silla le rodearon las muñecas, los brazos, las piernas, el pecho y la frente, manteniéndolo seguro. Babajide lo observó con desdén por un segundo antes de retirar el encantamiento silenciador y leer los cargos. Albus Dumbledore. Se le acusa de alta traición contra el mundo mágico y mugle. La muerte de miles de brujas, magos y mugles durante la Gran Guerra. Respiró hondo y luego enumeró todos los nombres de las personas que murieron durante la guerra contra Grindelwald y sus fuerzas. Muchos de ellos eran individuos y líderes de alto rango. Conspiración con Gellert Grindelwald para apoderarse de los mundos mágico y mugle. Posesión ilegal de numerosas reliquias familiares y tesoros sagrados de diferentes países. Violación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico al revelar la magia a Adolf Hitler. Colaboración en la destrucción de Pearl Harbor. Apoyo y financiación de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Abuso de su cargo como jefe supremo y brujo jefe de la Gran Bretaña e Irlanda mágicas. Interferencia en la seguridad nacional e internacional. Múltiples cargos de negligencia / poner en peligro a menores en su cargo de director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Colaboración en la creación de Voldemort, también conocido como Tom Riddle, y su guerra contra el continente europeo, que resultó en la muerte de cientos de brujas, magos y mugles. ¿Cómo se declara?